Muy bien, hermanos. Muchas gracias ahí. Qué privilegio tener este tiempo junto a ustedes. Y permítanme orar, que sea el Señor dirigiendo este espacio junto a ustedes en su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso donde tu palabra, Señor, nos dice qué es lo cierto, Señor. En un mundo lleno de estándares, Señor, lleno de verdades a medias, tu palabra nos quiere decir y nos llama, Señor, a vivir bajo el verdadero estándar del Señor de la casa, de tu iglesia, Señor. Gracias, mi Dios, porque podemos llamar esto nuestro hogar. Y gracias porque podemos llamarnos a nosotros mismos tu iglesia, Padre. Qué privilegio ese, Señor. Ayúdanos a seguir reflexionando en esta idea. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida a partir de este pasaje, Señor. Y por lo que tú vas a hacer en la vida de mis hermanos, Señor, cuando escuchen tu palabra. Más de ti, Señor, menos de mí. Que tu gloria sea la exaltada en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Debo ser bien honesto con ustedes y debo admitir que este ha sido uno de los pasajes más difíciles de preparar. Y es difícil de preparar porque pensaba en la complejidad de no enseñar solamente o replicar algo que nosotros podemos leer. Puedo leer una noticia y contarles acerca de la noticia y así soy como la paso, ¿verdad? Pero la palabra del Señor tiene la particularidad de que obviamente transforma nuestras vidas. Como no es una lectura, aunque obviamente podemos leerla como un libro cualquiera, porque tiene historias, tiene poesías, tiene narrativa, muchas cosas, pero sin duda transforma la vida del que la estudia, del que la escucha y del que la comparte también. Y eso fue particularmente desafiante. Ahí espero irles comentando un poco acerca de por qué esta idea. Permítame poner el tiempo para no sobrepasarme de eso, es muy importante. Y efectivamente, como ustedes ven, es muy cortita la extensión de los pasajes del día de hoy. Son solamente 3 versículos en la carta de Timoteo y es siempre muy bueno recordar por qué estamos hablando de Timoteo o qué se dice de Timoteo. Timoteo es entonces el discípulo de Pablo. Él lo vio mientras estaba en uno de sus viajes misioneros y estaba siendo criado y vio en él potencial. Y lo cobijó como un discípulo suyo y empezó a acompañarlo a Timoteo en muchos viajes. Pero resulta que Timoteo después, cuando ya iba madurando, Pablo vio en él un hombre en el cual, a pesar de su relativa juventud en comparación, vamos a ver algunos pasajes que mencionan eso, o hay pasajes de la Biblia que mencionan la juventud, que nadie tenga un poco tu juventud, Timoteo, y otras cosas. Pablo envía a Timoteo en diferentes misiones. Y la primera carta a Timoteo representa de cómo Pablo envía a Timoteo una carta posterior al momento donde le había pedido a Timoteo cuidar de la iglesia de Éfeso. Entonces vamos a ver que esta carta habla mucho acerca de Timoteo, pero efectivamente también habla de su labor misional en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba siendo atacada por falsos maestros. Se habían levantado algunos en medio de la iglesia y estaban enseñando cosas erróneas, cosas que no estaban de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces Pablo le dice, Timoteo, esto está pasando. Y también vamos a ver que en el capítulo 3, por eso habla acerca de llama a diáconos y llama a ancianos, para que cuiden a la iglesia del Señor, precisamente de estos falsos maestros. Entonces, lo que hace Pablo de alguna manera es que le enseña a Timoteo a fijar los estándares sobre un liderazgo sano en la iglesia de Éfeso en ese tiempo. Hay algo interesante en estos 3 versículos, es que nos van a decir la razón de por qué Pablo escribe esa carta. Él lo va a condensar en el versículo 15 sobre todo, la razón de por qué le escribe a Timoteo. Él le dice, bueno, ten cuidado con esto, falsos maestros, la iglesia debería estar orando, etcétera, etcétera. Y vamos a escuchar bastantes cosas, no solamente en lo que hemos visto hasta ahora, sino que en lo que va a seguir, pero lo principal que le dice acá es lo que vamos a estar estudiando. Entonces, por eso también tan interesante. Y
un pequeño detalle para ir entrando en este pasaje tiene que ver con el versículo 14. Quiero que podamos leerlo juntos, por favor. De hecho, voy a pedir a Moisés, por favor, lee el versículo 14 en voz alta, por favor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver. Así es. Hay un pequeño mensaje secundario aquí, no es lo que quiere mencionar Pablo. Y espero que me entiendan. Gracias a Dios por la cárcel de Pablo. Tenemos las enseñanzas de Jesús, porque efectivamente habían algunos de sus discípulos que tomaban nota, ¿verdad?, de lo que estaba pasando con el Señor y tenemos 4 evangelios de esto. De Pablo tenemos lo que él escribe en algunas cartas, pero efectivamente tenemos el libro de Hechos, que nos revela lo que está haciendo Pablo, pero Pablo no describe, él particularmente, lo que hace en los lugares a los que llega. Tenemos esta carta precisamente porque Pablo no pudo ir a Éfeso. ¿Y por qué les digo que este es un mensaje secundario? Porque les comento desde ya, hermano. Si bien Pablo tenía el deseo de ir a Éfeso, él no pudo hacerlo en medio de todo ese tiempo. Pero gracias a que no pudo hacerlo, no pudo cumplir su voluntad, hoy tenemos la carta de 1 Timoteo con nosotros. Y tenemos las enseñanzas que él le iba a dar a Timoteo presencialmente, las tenemos escritas en nuestra Biblia para recordarlas. Gracias al Señor por los tiempos perfectos de él y porque a veces también recibimos no de su parte. Permítanme ya ir avanzando hacia el centro de este pasaje. Perdón que no tenga la presentación, sé que ayuda, vamos a dividir este espacio en 3 partes, pero esta es la idea central. Y si quieren anotarla, creo que les va a ayudar mucho. Dice así: la iglesia de Cristo vive y manifiesta con su conducta que su corazón late por y para que la verdad revelada de Cristo sea conocida. La voy a repetir nuevamente. La iglesia de Cristo vive y manifiesta con su conducta que su corazón late por y para que la verdad revelada de Cristo sea conocida. Entonces, quiero abordar esta idea central basada principalmente bajo este título, verdades inamovibles. Y estas 3 partes van a ser principalmente, vamos a hablar acerca de conducta, vamos a hablar acerca de la función de la iglesia y vamos a hablar también acerca del sustento de la iglesia. Entonces vamos, entrando a la primera parte, la conducta de la iglesia en el versículo 15 al principio, dice así: para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Nuevamente, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si tardo en llegar porque quiero ir a visitarte, quiero que sepas lo siguiente. Quiero que tú sepas, a través de la instrucción que yo te doy en esta carta, cómo debes conducirte. ¿Dónde? ¿En la casa de quién? En la casa de Dios, que es la iglesia de quién. En la iglesia del Dios viviente. Entonces Pablo le dice, Timoteo, así debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente. Y efectivamente vamos a hablar acerca de cómo un cristiano debería conducirse o comportarse a partir de lo que Timoteo nos está diciendo acá. Entonces una buena pregunta es, ¿cómo debe comportarse un cristiano? Si yo les pregunto, quizás salgan varias ideas, ¿verdad? Un cristiano debería ser así. Un cristiano no debería vestirse de esta manera. Un cristiano debería comportarse de esta manera. Uno no debería ver un cristiano haciendo esto o esto otro. Y pensaba mucho, no sé si alguna vez ustedes han escuchado del manual de Carreño. El terror de los niños, el manual de Carreño, ¿verdad? Yo todavía tengo algunas pesadillas con ese manual. No voy a decir ahí la regla de la etiqueta, ¿cierto? El manual de Carreño. ¿Qué cosas te enseña el manual de Carreño? Primero, come con la boca cerrada, ¿verdad? Uno quiere hablar, la ansiedad, ¿verdad? Cuando uno está comiendo y quiere hablar con la boca cerrada, el manual de Carreño dice, no, se come con la boca cerrada. No apoye los codos en la mesa cuando está comiendo, ¿sí? Como que no se eche en la mesa.
no apoye los codos. Dice, no haga sonidos al beber sopa o masticar, ¿verdad? Como... Uy, hasta el día de hoy me sigue perturbando ese. No interrumpa al que está hablando. Normas de la etiqueta, ¿verdad? Cosas contenidas en el manual de Carreño que me pareció muy interesante. Un dato curioso al respecto, su creador es precisamente venezolano. Así que no sé si gracias o no gracias, pero gracias por sus normas de etiqueta que sin duda han regulado cómo debemos comportarnos. Y sin duda cuando pensamos en códigos de conducta o conducta, el manual de Carreño puede surgir ahí, ¿verdad? ¿Cómo debo comportarme? Y uno no sabe un poco qué estaba pasando por la cabeza de Carreño cuando estaba pensando en estas cosas, pero lo hemos adoptado como una norma acerca de cómo debemos vivir, ¿cierto? Pero Pablo dice, Timoteo, tú debes comportarte como un hijo de Dios. ¿Cómo debes conducirte tú, cristiano, como un hijo de Dios? Y por consiguiente, ¿cómo debe comportarse la iglesia del Dios viviente? Entonces, el objetivo es recordarle a Timoteo cómo hacerlo. Y efectivamente podría pensar, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el estándar para un cristiano acerca de cómo comportarse, acerca de cómo vivir la vida cristiana? Lo primero a mencionar, que cuando hablamos de iglesia y hablamos de conducta de la iglesia, no hablo de cómo ustedes deben comportarse en este lugar, que es el templo, la iglesia, sino que la iglesia es el conjunto de todos aquellos hermanos que han creído en Jesús como su Señor y su Salvador. Todos aquellos creyentes. Entonces, esto no solamente regla la manera en la que ustedes se comportan aquí, sino que donde sea que estén parados. Y ese era probablemente uno de los desafíos de la iglesia de Éfeso. Cuando nos juntamos, hermanos, ordenaditos, la manera en la que hablamos, la manera en la que nos vestimos, todo. Pero cuando salimos de aquí, ¿cómo nos comportamos? ¿Seguimos siendo iglesia en el lugar donde está? Y eso es lo que Pablo quiere golpear. ¿Cuál es tu conducta? Pero una conducta que late. No porque tú deberías vestirte así, o tú deberías comportarte así, o pegar las reglas así. En la iglesia esto funciona así. Lo que quiere hacer Pablo es recordarle a Timoteo la razón. ¿Quién es el dueño de la casa? ¿Quién es el que inspira lo que hacemos y cómo lo hacemos? Y el que inspira cómo lo hacemos y lo que debemos hacer es el Dios viviente. Yo he escuchado muchas veces esta idea de honrar un poco las ideas, o no las ideas, pero el legado de algunas personas del pasado, ¿verdad? Como comportarnos como. Y efectivamente podríamos tomar eso porque pueden ser algunas normas de buen parecer, considerando, hermanos, que hay muy buenos ejemplos en medio de todo eso. Pero nosotros servimos al Dios que vive. Y Pablo es muy enfático en decirle, tú sirves en la iglesia del Dios viviente. Él está presente. Pero pudiera pensar entonces que estoy hablando solamente acerca de conducta, pero quiero que piensen un poco así. Voy a tu casa, en alguna visita pastoral o visita, y digo, hermano, hermana, no me gusta el color de los muros. ¿Podrías cambiarlos? Deberías cambiar un poco la logística de la cocina, como que esto está desordenado. Entonces, qué molesto, ¿verdad? Qué inapropiado. Imagínense, voy llegando yo, va llegando el pastor, y el pastor empieza a decir así como, esta cosa debería estar un poco más allá, ¿verdad? Como que está mal. ¿Quién instaló esta cosa? Y así empezamos y en verdad entendemos que sería una persona así como no tan agradable de invitar nuevamente. Quizás no lo invitemos nuevamente. Me haga el loco cuando suene el timbre, ¿verdad? Pastor, espero que no le pase eso, disculpe. Pero el punto es que, ¿qué casa es la que estamos visitando? ¿Bajo qué reglas es la que estamos viviendo? ¿Te conduces en los lugares donde está como si fueras un hijo de Dios? ¿Un hijo del Dios viviente? ¿Y qué tiene eso que decir de nosotros? Efectivamente, tenemos estándares. Un estándar que es el que puso nuestro Señor Jesucristo para vivir sobre esta tierra. Bajo ese estándar es el que debemos comportarnos. Pero nuevamente, lo que quiero llevarlos no es ante esta idea
de simplemente comportarse o hacer o decir ciertas cosas porque se supone que los demás te digan cómo hacerlo, sino que nazca de ti de una profunda reverencia por el Señor de la casa. Es eso lo que quiere impulsar Timoteo. Reverencia al Señor de la casa. Reverencia al Señor. Porque yo, hermanos, soy parte de la iglesia de Dios. Pero la iglesia de Dios tiene una cabeza clara. Y nosotros somos el cuerpo. Y como cuerpo, ¿hacemos qué? Lo que dice la cabeza. Uy, pero siento que me estás restringiendo las libertades. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Como lo que a mí me parezca, lo que me parezca mejor. Pero la verdad, hermanos, es que qué mejor estándar, no el manual de Carreño, que el vivir bajo lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Piensas en esto? ¿Piensas en cómo no solamente comportarte, sino que la manera en la que expreses tu ser sea una manera en la que honres a tu Señor, al Dios viviente al que sirves? Hermanos, no somos agentes libres, no somos personas que dicen así como, bueno, no sé cómo funciona la vida, así que voy a resolverla, voy a ver qué hago con las cosas. No, hermanos, el Señor pone en su palabra maneras a través de las cuales comportarnos. Hace algún tiempo atrás tuve una conversación con una hermana de esta iglesia, y me planteaba qué hacer en el caso de los conflictos. Oye, tengo un conflicto con este hermano, ¿y qué hago? Nada, en la calle no iría, en la calle nos levantaríamos las mangas. Ya, pero no, entendamos que la iglesia no funciona así. ¿Cómo funciona la iglesia entonces? Bueno, hay una norma de conducta para eso que viene inspirada en el amor del Señor hacia su iglesia. Dice así: si tienes algún conflicto con tu hermano, ve y acércate a él. Parece obvio, ¿verdad? Si no se resuelve, invita a un testigo que te acompañe, para que esta persona medie entre tú y el hermano. Pero ¿qué pasa si el testigo aún así no puede resolverlo? Bueno, tráelo a la iglesia. Y que toda la iglesia, no es con mentilleo, así como déjeme contarle mi conflicto con la Carla, por favor. Déjeme contarle lo que hizo la Carla. No. Lo traemos porque creemos que debe haber paz en la casa del Señor. Y efectivamente Él trae eso. ¿Y qué pasa si aún no se resuelve el conflicto? Bueno, toma a este hermano como un no cristiano. ¿Qué significa eso? Patéalo, échalo, tíralo a la cárcel. No, compártele el evangelio. Porque mi hermano necesita conocer del evangelio. Entonces, hay un montón de circunstancias en nuestras vidas que el Señor nos dice cómo debemos conducirnos en su casa, la iglesia, pero nosotros seguimos diciendo, voy a hacer lo que yo quiera hacer porque seguimos diciéndole, por favor, sáquenme esto, cámbienme la pintura de este lugar porque a mí no me gusta así. Pero la casa es de Dios, pero yo sigo diciéndole cómo Dios debe ordenar su casa, cómo las cosas en la casa de Dios deberían funcionar. Porque yo sin duda tengo mejores ideas que Dios. Soberbio, ¿verdad? La soberbia propia de eso. Y la verdad es que efectivamente, hermanos, tenemos esta situación. Pablo le dice a Timoteo que se conduzca de una manera en la que muchos otros puedan conocer del amor de Dios a través de lo que Él hace y cómo Él vive. Que pueda ser lento para la ira, que pueda ser misericordioso, que pueda buscar la paz. Pero no solamente así como, estuve conversando con Ale durante esta semana, así como respecto a qué debemos hacer ante los conflictos como matrimoniales. Y es como, bueno, deberíamos buscar la paz, deberíamos perdonar. Yo sé que debo perdonar, pero no quiero perdonar. Y puedo perdonar de la boca para afuera, ¿verdad? Puedo decir, ya, te perdono, ya, pero no me hables, o sal de aquí. Y ahí es cuando hace la diferencia conocer el corazón del Señor al que servimos. Porque Él me invita a recordar que Él me perdonó primero. Y que mi corazón sanado ahora puede perdonar. Porque el Señor fue quien me perdonó primero. Entonces ahora entendemos un poquito más. No se trata de conducta. No quiero que hagan A, B, C, D. Quiero que honren al Señor de la casa. Quiero que honren al Señor de la iglesia. En la iglesia del Dios viviente honramos al Señor de la casa.
Vivimos bajo las normas del Señor de la casa, no porque sea un abusivo o un dictador, sino porque entendemos que en sus normas hay amor. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? En la iglesia del Dios viviente. Hermano, algunos ejemplos que pudieran pasar contigo. Pudieras pensar que vienes a la iglesia porque se supone que venga a la iglesia, ¿verdad? Se supone que soy cristiano, entonces tengo que venir a la iglesia y me empiezan a preguntar y qué incómodo, voy a ir a la iglesia. ¿Vienes porque alguien te lo pide? ¿O porque entiendes de que solamente junto a tus hermanos el Señor te invita a orar en comunidad y a escuchar la palabra del Señor en comunidad? Nuevamente, está la regla y está el corazón. La regla es, puedes leerlo así, decir, congrégate, no dejes de congregarte. Pero el corazón detrás de la regla es un Padre amoroso que te dice que tu bien está en esto, está en congregarte. ¿Diezmas porque algún hermano te lo dice? ¿O lo haces porque reconoces que el Señor es dueño de absolutamente todo? De que todo a Él le pertenece. Y si trabajas, y si tienes dones, y si tienes talentos para ejercer tu trabajo, es porque su Señor, en su soberana voluntad, me los concedió. ¿Es ese tu corazón, hermano, cuando ofrendas, cuando diezmas? Nuestra conducta como iglesia, entonces, supone un continuo proceso de aprendizaje, hermanos. Aprendemos, sigamos aprendiendo juntos. Cómo comportarnos en la casa del Señor. Cómo ser la casa del Señor. Nuevamente, no es el templo, es que yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Cómo me debo comportar? Pero no solamente eso, hermanos, porque en el punto 2 quiero mencionarles que la iglesia tiene una función. Entonces hemos hablado acerca de cómo debe conducirse, pero vamos a leer un poquitito del final del versículo 15, pero voy a partir del inicio. Dice así: para que si tardo, Pablo diciéndole a Timoteo, me estoy demorando en llegar, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Pablo aquí utiliza algunos ejemplos arquitectónicos, ¿verdad? Está haciendo referencia a la construcción de una casa, de una edificación en realidad, no es una casa. Y utiliza dos ejemplos. El primero es la idea de que, nuevamente, no pierdan en vista el final del versículo 15. Dice que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Y hace la comparación entonces de cómo la iglesia es a la verdad. Y la primera es columna. Y la columna es un soporte, bueno, me da vergüenza decir esto frente a la Carola, que es arquitecta, bueno, pero ya voy, Carola, ¿no? Es esta estructura que soporta soporta el cielo, el techo de la casa. Pero tenemos que pensar mucho no necesariamente en esta edificación, sino que tenemos que pensar un poco más en el contexto de Éfeso. Piensen en el templo de Artemisa o los templos griegos. Si ustedes se fijan, como el Partenón y todas estas cosas, son grandes columnas que sostienen. No tienen mucho adentro, no tienen como necesariamente habitaciones, pero hay columnas que lo sostienen. Entonces me está mencionando de cómo la iglesia es la columna de la verdad. Entonces no solamente la columna sostiene, sino que también expone, ¿cierto? Como que lo da a conocer. Y por otra parte, el baluarte, yo tenía una idea completamente equivocada de lo que era un baluarte. Y un baluarte es básicamente una simiente o una estructura de defensa. El ejemplo más básico que podía mencionar tiene que ver con los castillos medievales que tienen estos muros por afuera, que se supone que tienen agua y abajo tienen cocodrilos. Puras películas que vieron ustedes. El punto es que este baluarte es la fortificación que tiene en la orilla esta casa, esta ciudad, y que sirve como muro defensivo para proteger, ¿verdad? Arriba también tiene algunas estructuras para que las personas puedan ver si alguien está atacando el muro y puedan atacarlo también desde ahí de manera segura, ¿cierto? El baluarte entonces
está utilizando estas dos referencias, es columna y es baluarte. ¿Pero de qué? De la verdad. Estas dos imágenes son utilizadas por Pablo para decirnos, hermanos, la iglesia, nosotros, y esto es bien, para mí, esto fue una de las cosas más complejas de entender para mí. El conjunto de creyentes, la iglesia de Dios viviente es entonces la columna y el baluarte de la verdad. Hermanos, el mundo conocerá lo que es cierto por la iglesia del Dios viviente. El mundo conocerá lo que es verdaderamente cierto por su testimonio, hermanos, y a través de ustedes. Déjenme ir bajando un poco esta idea. Efectivamente, el Señor ha dotado a la iglesia de estas dos ideas muy claras. Primero, ser columna quiere decir que exponga la verdad a otros, pero que también sea un baluarte, que sea la defensa de la verdad. Entonces, la comunidad de creyentes tiene que enseñarle al mundo que la verdad viene del Señor, creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, vivimos en una época que se llama de posmodernismo. ¿Quién sabe lo que significa el posmodernismo? ¿Sí? ¿No, nadie? ¿Nadie? Tranquilo, no le voy a pedir definir. Pero el posmodernismo básicamente defiende esta idea de que no hay verdad, de que nada es cierto y de que la verdad en realidad depende del punto de vista de quien la exprese. ¿Sí? Entonces, si yo digo que el auto es azul y alguno de ustedes siente o percibe que el auto es rojo, ambas ideas son ciertas. Dice, pero qué tonto, si obviamente el auto es de un solo color. Pero la verdad es que esta obviamente no se refiere como necesariamente a percepciones visuales, sino que a ideas. Mi idea del amor. No, yo creo que el amor es así. ¿Tú crees que el amor es así? ¿Tú crees que el amor es así? Todas son verdades. Porque no vamos a discriminar a nadie, ¿verdad? Todo tiene que ser cierto. No queremos molestar o no quiero herir la susceptibilidad de alguno de ustedes al decirle, al considerar decirles que estás equivocado completamente con lo que estás diciendo. Pero equivocado completamente no porque mi opinión esté ahí, sino que nuevamente porque mi rol como la iglesia del Dios viviente tiene que ver con exponer y defender la verdad. Esto no quiere decir que me voy a agarrar a pelear en cada discusión que haya con mis compañeros de trabajo. No, todo lo que estás diciendo es mentira. No, hermanos, pero hay una función dentro de la iglesia del Dios viviente que depende de Cristo, de ser, nuevamente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, fíjense, ¿cuál es la verdad en medio de nuestros tiempos? Lo que funciona es verdad. ¿Cierto? Entonces, si el teléfono sirve para martillar, entonces el teléfono sirve para martillar. Funciona, es verdad. Así se queda. Todo lo que funciona es lo que definimos como verdad en medio de todo este tiempo. Y sé que me estoy poniendo un poco como filosófico. ¿Qué es la verdad? Parece que agarro como un cráneo y digo, ¿qué es la verdad? Pero la verdad, efectivamente, perdónenme la muletilla, tiene que ver más con lo que Dios dice que es. ¿Quién más, sino la iglesia, puede ser portavoz y vocero al mundo de lo que Dios dice que es? Efectivamente, hermanos, en estos días veíamos una serie. Nos gusta la serie en la casa. Y resulta que uno de los personajes principales es declarado abiertamente bisexual. Y en uno de los capítulos, esto no es el centro del capítulo, pero hablaba acerca de cómo ella era invitada a formar parte de un matrimonio bajo la figura del poliamor. ¿Alguien ha escuchado del poliamor? Básicamente plantea lo siguiente, esta idea bien concreta. Tiene que ver con, en el capítulo que yo les estaba mencionando, tiene la idea de que esta persona se involucra con una ya pareja, pero de manera constante. Entonces es como si formaran un matrimonio de 3 personas. ¿Sí? No se trata acerca de
de libertad, de que la mujer sale con quien quiera y el hombre sale con quien quiera y nadie se entera y después están juntos. No, estamos hablando de que el núcleo familiar sea de 3 o más personas. Y hermanos, efectivamente para nosotros puede sonar así como, ¿qué es eso? Así como estamos bien lejos de que eso sea así como sea una realidad o algo que podamos aceptar. Y obviamente yo no lo traigo como una opción. Pero lo que sí quiero invitarles, hermanos, a decir, ¿qué es lo que está haciendo verdad para los que están afuera? Entonces el capítulo lo presentaba de una manera en la que al final terminaba así como, si para mí no fuera la verdad, la palabra del Señor, sería muy razonable pensar en eso. Oye, ¿por qué no? Habían tantas ganancias. Me es difícil con mi esposa simplemente introducir a otra persona, ¿no? Pero al margen de eso, no tiene que ver con lo que es práctico o no práctico, nuevamente, así razona el mundo. O con lo que sirve o no sirve. Si sirve, entonces, bueno, pros y contras, entonces digo, lo tomo. La razón por la que nosotros no experimentamos el poliamor o no buscamos el poliamor tiene que ver porque somos temerosos ante la verdad del Señor. ¿Entienden? Entonces, ¿quién va a decirle al mundo cómo funcionan las cosas? ¿Quién va a defender la verdad del Señor si no su iglesia? Entonces, hermanos, esto no es algo que, como les decía, veamos de manera consistente en nuestros días. Las personas que están afuera también les parece loco esto, ¿sí? Pero hay otras verdades que se han ido metiendo de a poquitito. Entonces algunos dirán, es que antes las cosas se hacían diferente, ¿verdad? Las cosas funcionaban mejor antes. Las familias conversaban en la mesa, los niños jugaban en el living o en el patio y no tenían su teléfono todo el día, ¿verdad? Pero las cosas han cambiado. Hermanos, no se trata acerca de lo antiguo o lo nuevo, lo retrógrado o lo moderno. Se trata acerca de qué es lo cierto, de cuáles son los estándares a través de los cuales nosotros consideramos que es cierto vivir porque el Señor nos da ese entendimiento. Entonces, cuando dudes acerca de algo, pregúntate de dónde estás sacando esta verdad. Si vamos a exponer un poco más adelante acerca de eso. Hermano, ¿quién debe defender el estándar de Dios de que el hombre y la mujer dejen a sus padres y se conviertan en una sola carne? La iglesia de Dios debe defender eso. En un mundo donde nuestros hijos son educados por otros y por pantallas y por youtubers, ¿quién debe defender de que los padres tienen no solamente tienen el deber y la responsabilidad de enseñarle a sus hijos quién es el Señor? ¿Quiénes deben decir eso? La iglesia del Señor. Y cuando me refiero nuevamente a la iglesia del Señor, me refiero a ti, me refiero a mí. Necesitamos ser portavoces de esa verdad, hermano. Columnas y baluartes de la verdad. Entonces, en un contexto donde la felicidad se trata acerca de la prosperidad económica y de lo que gano, de lo que tengo, y de lo que puedo conseguir con mi carrera, el Hijo de Dios tiene que decirle al mundo a que conozcan al Señor, porque en su gloria y en que Él sea conocido está la salvación del mundo. Entonces, hermanos, pensaba en una encuesta que vi de Byte y decía que en Estados Unidos alrededor del 56% de los cristianos norteamericanos, es importante mencionar, cristianos norteamericanos, piensan que la vida espiritual es algo enteramente privado. Voy a repetirlo nuevamente. El 56% de los encuestados cristianos estadounidenses opinan que la vida de fe se vive en casa solo, privada, es mía. Y uno podría decir así como, igual es razonable, ¿verdad? Como, sí, pues yo oro en mi casa solo. Hermano, está profundamente equivocado y mi pregunta es, ¿de dónde sacaron eso? Sé que no podemos extrapolar la realidad norteamericana a Chile, principalmente hay muchas razones a través de las cuales no podemos decir, entonces el 56% de los cristianos chilenos pasa exactamente lo mismo, pero no me sorprendería. ¿Han escuchado ustedes cristianos que dicen que se quedan con eso para ellos? Porque es mío.
Hermanos, la Biblia nos menciona de cómo nuestra fe se vive en conjuntos y por eso la necesidad de congregarnos, la necesidad de que mi hermano me levante, la necesidad de ser discipulado, porque necesito de mis hermanos. Mi vida cristiana no se vive solo. ¿De dónde sacaste que tu vida de fe o tu vida espiritual se vive solo? Es comunitaria, tiene expresiones. Cuando yo leo la Biblia solo, cuando yo oro solo. Pero todas esas expresiones están hechas para edificar al cuerpo de Cristo. Esa, hermanos, es la verdad. ¿De dónde sacaste lo que piensas respecto a ciertos temas? ¿De dónde lo sacaste? Y es importante entender eso. ¿Cuál es la respuesta? Probablemente dejaron de beber de la fuente de la verdad, de la palabra de Dios y de la comunión con los hermanos. Y empezaron a creer como verdad lo que decían las noticias, lo que decía Facebook, lo que decían algunos reels de Instagram, algunos youtubers o influencers, o lo que dicen algunos comentaristas que parecen bien serios en la tele, ¿verdad? Como que quizá con un traje dicen algunas cosas en la tele y es como, oh, debe ser verdad lo que dice esta persona. Hermanos, la fuente de verdad para un cristiano es la palabra del Señor y la comunión con otros. Las dos cosas de la mano, pero principalmente la palabra del Señor. Ahí está la fuente. Si quieres saber acerca de cómo conducirte en la vida, pregunta. Necesariamente meterte un plan de lectura de un año, de toda la Biblia, ¿está bien? Puedes estar todo el año en el libro de Hechos, pero hermano, aliméntate de la fuente. Necesitas eso porque si no, los caminos se van a empezar a hacer más amistosos. Vas a querer caerle bien a la gente, vas a querer acomodarte a lo que digan las personas a tu alrededor, porque va a resultar conveniente para ti. Y te vas a desalinear. Necesitas estar enraizado a la palabra del Señor. Y necesitas estar rodeado de otros hermanos que te dirijan a conocer más acerca del Señor. Hermanos, te animo a beber de la fuente verdadera. Pudiera seguir preguntándote, hermano, ¿cómo está tu vida de oración?
¿Cómo está tu vida de oración versus la cantidad de horas que quizás pasas viendo las noticias? O teleseries o series. ¿Cómo está el comparativo? Entonces, cuando te pregunto, ¿de dónde probablemente vendrán tus opiniones? ¿De dónde vendrán normalmente tus ideas? ¿Van a venir de la palabra del Señor? ¿Van a venir de una conversación en la mesa acerca de lo que hoy día pudiste leer? Hermano, siéntate en tu casa, después de comer, conversa, compártele a tus hermanos ahí lo que leíste el día de hoy. Probablemente no sepas, o a lo mejor no sepas lo que leíste, no entiendas, pero lo compartes y traes a ese lugar un poco de la verdad del Señor. Si estas no son nuestras fuentes de verdad, que no te sorprendas que en algún momento nuestra generación, o incluso nosotros mismos, empecemos a cuestionar si realmente el poliamor podría funcionar. Porque nos desapegamos tanto. La iglesia, tú y yo, somos llamados a que bajo el fundamento de Cristo seamos columna y baluarte de la verdad. El mundo va a saber lo que es cierto por ustedes, hermanos, y por nosotros. Por los cristianos, por los hijos temerosos del Dios viviente. El mundo va a saber lo que es cierto. Y Pablo cierra esta expresión de una manera muy bonita. Y nos dice cuál es la convicción de la iglesia. Entonces les hablaba un poco acerca de la conducta, ¿verdad? Y de dónde viene nuestra conducta, cuál es el corazón. Servimos al Señor de la iglesia. Pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermano, somos llamados a traer la verdad del Señor y a consumir la verdad del Señor para poder así fijar los estándares bajo los cuales vives tu vida. Y Pablo toma un momento maravilloso acá para recordarnos de dónde vienen nuestras convicciones. Y termina así, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Pablo finaliza este segmento con una declaración asombrosa, como les decía, y un poema. Un himno en los tiempos de la primera iglesia y termina diciendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Les soy muy honesto, a mí me fue también muy difícil entender qué era el misterio de la piedad. Y revisando, efectivamente la palabra misterio viene de la palabra mysterium, que tiene que más que ver con una verdad escondida, oculta, tiene que ver con una verdad que antes era escondida, pero que ahora ha sido divinamente revelada. Entonces dice, indiscutiblemente, después de haber visto lo que hemos visto, después de haber visto que lo difícil que es conducirse y lo mucho que necesito del Señor para entender qué es cierto y qué no es cierto, Señor, yo lo entiendo esto y muchos de los que están afuera no lo entienden, indiscutiblemente grande es el misterio de por qué yo sé esto. De por qué tú me lo quisiste compartir a mí. De por qué el mensaje del Evangelio llegó a mi vida. Y el misterio de la piedad, perdón, puedo decir ministerio, pero me equivoco, es misterio de la piedad. Es el Evangelio mismo. El misterio de la piedad es el misterio de cómo Dios vio a un pecador que lo rechazaba continuamente y por amor decide enviar a su Hijo Jesucristo a morir por el que no merecía morir. Muere y al tercer día resucita para que a través de Él podamos tener una relación con el Señor. Ese es un misterio, hermanos. Misterio revelado que nos hace cristianos. Hermanos, 100% Dios, 100% hombre. Permítanme entrar muy cortito ya, para ir cerrando en este poema. Este poema tiene 2 estrofas, algunos comentaristas lo dividen en 2 estrofas, con 3 líneas cada uno. Y el primero de ellos tiene que ver, lo voy a leer así, dice así: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles. Entonces, en esta primera estrofa habla del misterio interno, ¿cierto? De la verdad interna de la vida cristiana. Y hermanos, está en himno porque todos los cristianos de ese momento deberían conocerlo, deberían cantarlo, porque estas son las verdades fundamentales de la fe cristiana. Y estas son: Dios fue manifestado en carne. Cristo Jesús vino a esta tierra. Dios se hizo hombre. Dios se puso pañales. Dios pasó hambre, pasó sed. Vio cómo sus familiares sufrían. Él no se quedó en una tribuna ya mirando cómo funcionan las cosas acá. Él mismo tomó la iniciativa para venir acá. Esa es una verdad fundamental de nuestra fe, que nuestro Dios, nuestro Señor, vino a la tierra. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Es que Él no solamente murió, Él resucitó. Y Él está vivo el día de hoy. Y esa es la verdad interna del Evangelio, que el Señor se hizo hombre y que resucitó al tercer día. Y justificado en el Espíritu. Y termina la última frase de estas dos estrofas, es una frase de alabanza. Y Él es visto por los ángeles. Los seres celestiales miran al Señor. Hermanos, podemos olvidar, siempre menciono esto, pero podemos olvidar muchas cosas. Pero esta es la esencia de la fe cristiana. Que Dios se hizo hombre para morir en tu lugar. Y lleva sobre sus hombros las cargas de tu pecado. El justo murió por los injustos, pero resucitó al tercer día. Y ahí está vivo. Y la última parte, las últimas 3 líneas: predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Gentiles. No somos judíos. No nací en Israel. No, ni cerca de Israel, ¿verdad? Chile está al otro lado del mundo, por no decir en el fin del mundo. Pero acá el Evangelio del Señor ha llegado. Predicado a los gentiles. ¿Quiénes somos tú y yo para que el mensaje del Evangelio llegara a nosotros? Nuevamente, el misterio de la piedad ha llegado a nosotros. Creído en el mundo, hermanos. Y este es nuestro propio testimonio. Tú escuchaste al Señor. Escuchaste su testimonio y decidiste creer en Él como su Señor y su Salvador. Y si al día de hoy no has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador, quiero que sepas que puedes hacerlo. Porque Dios vino a este mundo para ser conocido. Para ser conocido como el Salvador del mundo, como el único intermediario entre Dios y los hombres. Y hoy he recibido arriba en gloria. 3 ideas simplemente para cerrar, hermanos. Nuestra conducta depende de la casa de Dios. Servimos al Señor de la casa. ¿Cómo te conduces en medio de tu vida, hermano? ¿Eres temeroso de la casa de Dios? ¿Cuáles son las verdades? Este es el segundo punto. ¿Cuáles son las verdades que están en tu vida? Y junto con esto viene un desafío. ¿De dónde estás bebiendo? De las verdades del Evangelio. Bébelas de la Biblia. Únete al club de lectura. Congrégate de manera regular. Comparte con tus hermanos. Toma un momento después del almuerzo para hablar acerca de algún pasaje. Aunque no entiendas nada, óralo. Toma un momento para asistir a la reunión de oración los días jueves. Que si no estamos haciendo eso, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo como iglesia, como hermanos, en comunión? No somos llamados, no seamos como ese 56% al que podríamos tirarles piedras, pero no queremos hacer eso porque Dios nos libre de ser igual que ellos en otras cosas. Hermanos, dependemos y necesitamos del Señor. Él depositó en nosotros la misión y la función de ser columna y baluarte de la verdad. Y por último, no olvides
Esta iglesia es de Cristo Jesús. Esta iglesia es para darle la gloria y la honra a Él, porque es el único que se la merece. Por lo tanto, tu vida es para darle la gloria y la honra al único que se la merece. Permítanme orar. Nuestro buen Señor, te damos tantas gracias, Padre, por lo que tú sigues haciendo. Gracias, mi Dios, por revelarte a nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos das a conocer la verdad, Señor. Verdad que nos libera. Y en Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, podemos acercarnos al Padre. Podemos ser uno con el Padre a través de lo que Cristo hizo. Gracias, mi Señor, por mis hermanos. Ayúdanos a beber de fuentes limpias, mi Dios. Ayúdanos a ser temerosos de cómo nos conducimos siendo la iglesia del Dios viviente. Y adorarte con toda nuestra vida y con nuestro corazón, sea donde sea que estemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.